sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Dios te bendiga en este glorioso domingo de resurrección. Qué precioso es poder llevar nuestros corazones al Cristo resucitado y declarar que Él vive. Él vive en nuestras vidas, Él vive en nuestras circunstancias, Él vive en este mundo porque Él se levantó de entre los muertos. Es el día más importante del calendario cristiano. Pablo decía, si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero por la gracia del Padre que lo levantó entre los muertos, tú y yo no podemos temer esa realidad de que nuestra fe sea vana, porque Cristo verdaderamente ha resucitado. Yo quisiera invitarte a leer la palabra de Dios. El tema de esta mañana es el para qué de la resurrección. No tanto el por qué, no vamos a entrar en esos tradicionales mensajes teológicos, lo hemos hecho en el pasado, pero hoy queremos enfocarnos en algo muy importante, el para qué de la resurrección, el propósito y la misión que está detrás de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hay dos pasajes que quisiéramos que viéramos. El primero está en Juan capítulo 2 y vamos a leer del verso 17 al verso 21. Juan capítulo 2, 17 al 21, es el pasaje donde Jesús entra por primera vez al principio de su ministerio, limpia el templo, saca a los mercaderes, echa fuera a los cambistas. Vamos a leer las circunstancias y las palabras proféticas de Jesús allí. Y luego vamos a ir al Salmo 118 y vamos a leer el verso 21 al 24 y luego en el mensaje los vamos a entrelazar para llegar a una comprensión del para qué de la resurrección. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Entonces sus discípulos, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron,
¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y luego en el Salmo 118, el verso 21 hasta el 24 dice así: Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Qué interesante. El día de la resurrección de Jesucristo, el día en que nos gozaremos y nos regocijaremos en él. Vamos a orar. Padre amado, en este precioso día donde tu iglesia celebra la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador, Padre, te adoramos y te bendecimos, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la seguridad de que nosotros un día también nos levantaremos con Él. Gracias por esa gran misericordia que no solamente tuviste con tu Hijo, sino con nosotros que somos el cuerpo que también se levantó entre los muertos, el cuerpo, la iglesia de tu amado Hijo. Te pedimos ahora que nos des una fresca y nueva unción para predicar tu palabra, que unja las palabras que salen de mis labios, Señor, y me hables a mí y a mis hermanos palabras de aliento, de fortaleza, de esperanza. Y Señor, que en el nombre poderoso de nuestro Rey exaltado Jesucristo, tú nos fortalezcas y nos levantes y que nosotros podamos caminar con la frente en alto, sabiendo que somos hijos e hijas amados y deseados por un Padre que tiene un propósito y un destino para nuestras vidas. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Fue Miguel Ángel, el insigne pintor y escultor de la Edad Media, quien lamentaba muchas veces por qué los colegas de él, los pintores y los escultores de su tiempo, pasaban tanto tiempo fijándose y enfocándose en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Para Miguel Ángel, aunque eso era hermoso y él hizo alguna de sus mejores obras basado en esos temas, era el tema de la resurrección de Jesucristo el que lo apasionaba. Él le dijo a ellos, y les cito, pinten a Jesucristo, no muerto sino vivo. Píntenlos con sus pies en el sepulcro, el mismo sepulcro en que pensaron silenciarlo para siempre. Él tenía esa convicción de que la iglesia tenía que enfocarse en la tumba vacía más que en la cruz. Y no es que la cruz tenga sus beneficios, tenga sus enseñanzas, y por supuesto la cruz de nuestro Señor Jesucristo es la clave de nuestra vida en Él. Pero es la resurrección lo que le da validez a esa cruz. Si Cristo no se hubiese levantado entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo hubiese sido solamente un mártir. Pero porque Cristo se levantó entre los muertos, más que un mártir, Él es un Salvador. Y es por eso que en esta preciosa oportunidad nos queremos enfocar en el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el para qué de esto. Es interesante que cuando nosotros leímos en el Evangelio según San Juan, este evento que transcurre al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, si tú recuerdas, en 2 ocasiones, al comienzo y al final, Jesucristo va a entrar al templo y va a desalojar a los mercaderes y a los cambistas que estaban en el pabellón en la corte de los gentiles, donde los gentiles podían venir a adorar a Dios. Y si tú recuerdas, es interesante, los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, conocidos como los evangelios sinópticos, los que están unificados en ese tema, ellos no presentan esta primera escena, se refieren a la final, pero es porque ellos se concentran en el ministerio de Jesucristo, más en Galilea.
Pero es Juan el que cuando escribió su cuarto evangelio, al final de sus años, después que los primeros 3 estaban escritos, él quiso traer un balance y se concentró en los primeros tiempos del ministerio de Jesucristo. Tan pronto él salió de Nazaret, llegó, fue bautizado por Juan, los 40 días en el desierto, pero específicamente cuando él inicia su ministerio en Judea y precisamente en Jerusalén. Y aquí lo encontramos la primera vez que él sube a Jerusalén con sus discípulos y entra al templo y limpia el templo y les reclama que el templo tenía que ser una casa de oración para todas las naciones y que ellos le habían hecho un mercado. Pero lo cierto es esto. Noten que inmediatamente los judíos vienen y confrontan a Jesús, porque ellos sabían y esperaban que cuando se presentara el Mesías, él iba a hacer algo así chocante y novedoso ante sus ojos. Y nota que la pregunta de ellos no es ¿por qué estás destruyendo nuestro mercado? La pregunta de ellos es ¿qué evidencia, qué señal tú puedes hacer? ¿Qué milagro tú puedes hacer que nos confirme que tú eres el verdadero Mesías? Y nota que Jesús les contesta en esa misma vena y Jesús le dice, miren, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Es interesante que obviamente el templo de Herodes había tomado 46 años en construirse y todavía no se había terminado. Iba a tomar 20 años más para que finalmente se considerara terminado. Pero nota que Jesús le dice en 3 días lo levantaré. Pero no se refería, dicen los discípulos, los apóstoles, Juan mismo, que ellos entendieron lo que Jesús les estaba diciendo al final cuando él resucitó entre los muertos. Que desde el mismo comienzo de su ministerio Jesús había empezado con el fin en mente. Jesús estaba señalando a la resurrección. Él levantaría, pero nota que él dice levantaré el templo, pero él no se refería a sí mismo específicamente, se refería a su cuerpo y nosotros entendemos que su cuerpo, del cual él es la cabeza, se refería a la iglesia. Jesús estaba diciendo desde el mismo comienzo, aunque nadie lo pudiera comprender en ese momento, que la resurrección, su resurrección, tendría un impacto directo en la iglesia o en la congregación de los santos que se iban a levantar con él cuando él resucitara entre los muertos. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que con su resurrección se levantaría un templo de piedras vivas, de la cual él sería la piedra angular. Y por eso es que el Salmo 118 es relevante a lo que estamos diciendo, porque Jesucristo resucitaría para levantar y crear una nueva humanidad, una nueva sociedad, una nueva catedral de piedras vivas que sería llamada la iglesia. Y eso es vital comprenderlo y lo vamos a estar mirando de una manera más cercana y más detallada en este momento. Es interesante que los judíos tenían una famosa anécdota. En la tradición judía había esta anécdota que cuando el rey Salomón construyó el templo original, ellos, por supuesto, empezaron a reunir los materiales con anticipación y específicamente en las grandes canteras de Israel. Si tú recuerdas, Israel, Palestina, es un lugar tremendamente rocoso. Si tú vas a la antigua Jerusalén, tú te das cuenta de que está hecha de pura piedra. Pero cuando ellos quisieron levantar el templo, ellos se fueron a las grandes canteras y los albañiles empezaron a cortar las piedras que iban a ser usadas para el templo. Y según esta tradición judía, dicen que una de las primeras piedras que los canteros o los albañiles cortaron fue la piedra angular y la enviaron con gran esfuerzo a donde estaban los edificadores, donde se iba a edificar el templo. Pero cuando ellos la recibieron, ellos dijeron, esta piedra es diferente en forma y en tamaño a todas las demás que tenemos. Así que seguramente ellos cometieron un error, no la necesitamos. Así que lo que ellos hicieron fueron a la cima del monte donde después yace el valle del Sidrón y ellos despeñaron esa gran piedra porque la consideraron innecesaria, la rechazaron. Y así que ellos comenzaron a edificar, pero cuando se dieron cuenta que hacía falta la piedra angular, enviaron un mensaje a los que estaban en la cantera de piedras y le dijeron, miren, envíenos la piedra angular, la necesitamos. Pero ellos le dijeron, ¿cómo que te la enviamos? Si te la enviamos hace mucho tiempo, fue una de las primeras que enviamos. Y entonces ellos dijeron, ¿cómo es esto? Y alguien recordó y dijo, oh, yo recuerdo aquella piedra.
que era en forma y en tamaño diferente a las demás. ¿Se acuerdan que la despeñamos por la cima del monte y cayó y rodó hasta el valle del Cidrón? Y dijeron, pues esa es la que tenemos que ir a buscar. Y así fue que la piedra que los edificadores rechazaron llegó a ser la piedra angular del templo. Bueno, Jesús, eso fue en cierta medida como una prefiguración de lo que este pasaje en el Salmo 118 iba a decir. Que así como aquellos edificadores rechazaron aquella piedra, pero también estos nuevos edificadores rechazaron la piedra, la roca de los siglos, la roca de la eternidad, Jesucristo como el Mesías. Ellos lo edificaron, pero esa era la roca que Dios Padre había escogido, seleccionado, era preciosa para él y sería la piedra de ese nuevo glorioso templo que le edificaría. Así que eso es lo que el salmista nos está diciendo. ¿Y por qué esto es significativo? Porque lo que Dios estaba haciendo, Dios estaba restaurando la humanidad a la posición original que Él le había dado, el Padre había dado, para que el hombre, en el reino de los hombres, junto a Él, hecho a su imagen y semejanza, reinaran con Dios en los asuntos humanos y en los asuntos de la eternidad. Esa fue la razón por la que Dios creó al hombre y nuestro primer Adán fue creado. Si ustedes recuerdan, en el libro de Génesis, los primeros 2 capítulos se nos presentan los 5 reinos, ¿no? Se nos presenta el reino de Dios, la Trinidad que está sobre todas las cosas, pero también allí descubrimos que hay un reino de ángeles, ¿no es cierto? Hay un reino de ángeles, pero también había un reino humano. Y bajo ese reino humano Dios había puesto los demás reinos, el reino de la fauna, el reino de la flora. Dios le había dicho al hombre, todo eso está debajo de sus pies para que ustedes los juzguen y para que ustedes los rijan y serán sometidos a ustedes. Pero cuando Dios creó al hombre con ese glorioso y elevado propósito, tú sabes que hubo una rebelión en los cielos. Satanás no estuvo dispuesto a someterse a un ser inferior y dice que él logró llevarse consigo una tercera parte de los ángeles. Pero note entonces que él buscó seducir al hombre y el hombre cayó ante sus avances engañadores y el hombre quedó entonces sujeto a Satanás. Por eso Satanás se constituyó, entre comillas, con letra D minúscula, en el Dios de este mundo. Pero desde el mismo comienzo el propósito de Dios era volver a reunir todas las cosas en Cristo Jesús y volver a restaurar la humanidad a la posición que Él había predeterminado y predestinado para nosotros, para que reináramos con Dios en el futuro. Y eso es lo que Jesucristo logra hacer a través de su resurrección. El segundo Adán, como dice Pablo en Romanos, asume la forma de siervo, viene a la tierra y él vuelve a restaurar, venciendo en la cruz del Calvario al diablo, a la muerte, al pecado, y vuelve a levantar a la humanidad a esa posición que el Padre originalmente había puesto para ella. Y eso significa absolutamente todo para ti, para mí. Porque inmediatamente en Jesucristo encontramos una nueva identidad. Y ese es mi primer punto, una nueva identidad. Tenemos una identidad en Jesucristo. Jesucristo ha resucitado, el Hijo de Dios se ha levantado entre los muertos y ahora nosotros también somos hijos e hijas de Dios. Cuando Jesús se encontró en aquel sepulcro de pie frente a aquellas humildes mujeres que habían ido ese domingo en la mañana para embalsamar su cuerpo, Él le dijo a ellas que le dijera a los apóstoles, díganle que nos encontraremos en Galilea, que subo al Padre mío y al Padre de ellos. Jesucristo ahora les está anunciando a ellos que ahora tú y yo podemos declarar como una realidad que Dios es nuestro Padre, porque hemos llegado a ser parte de esta nueva humanidad, hemos recibido esta nueva identidad. Pedro, escribiendo a los cristianos, hace esto tan claro en su primera carta. Pedro conocía mejor que nadie que Cristo era la roca de esta nueva creación. En el capítulo 2 de su primera carta, mira lo que él empieza a decir en el verso 4. Él dice a los cristianos, acercándose a él, a Cristo,
piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en las palabras siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero mira lo que dice de ti, de mí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira lo que Dios dice: por la resurrección de Jesucristo, esa piedra angular que ha sido puesto en esta gloriosa catedral de naciones y pueblos, de hijos e hijas de Dios, piedras vivas. Tú y yo somos parte de eso, tenemos una nueva identidad. Tú y yo podemos declarar que somos hijos amados, deseados, bendecidos de un Padre que nos ama. La resurrección de Jesucristo hoy nos anuncia que con Él nos hemos levantado, que ya no somos pecadores, que tenemos que avergonzarnos delante del trono de la gracia de Dios, que podemos venir y ser revestidos de esa nueva identidad, de esa nueva justicia y rectitud que Cristo nos ha impartido, porque ahora hemos sido unidos a Él, porque el Padre le pareció bien que cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Él de manera espiritual. Pero cuando Él se levantó entre los muertos, nosotros también recibimos esa misma vida por medio de su amor y de su gracia. Tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Segundo, ahora la autoridad de Cristo llega a ser nuestra autoridad. Si tú recuerdas, Jesucristo recibió autoridad después de su resurrección. Él fue al Padre y le pidió al Padre las naciones, como dice el Salmo 2. Y el Padre le dio las naciones como herencia, los confines de la tierra como su propiedad. Y por eso ahora Él podía venir donde sus apóstoles y decirle: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos de gente de todas las naciones. Nota que Jesús comparte y delega su autoridad. Jesús le dice a sus discípulos: la autoridad que yo he recibido, ahora ustedes, porque están unidos a mí, pueden participar de esa autoridad delegada. Y eso significa que tú y yo entonces podemos ir en el nombre del Señor Jesucristo, con su poder, con su autoridad, trabajando y colaborando con Él para cumplir la misión que tenemos puesta delante de nosotros. Y déjame decirte, amado hermano y hermana, a través y a lo largo de esta pandemia y después de esta pandemia, la misión de la iglesia es más importante que nunca. Dios nos está levantando de esta pandemia para que nosotros volvamos a congregarnos, para que volvamos a hacer la iglesia de una manera especial y nos preparemos para ese avivamiento que está a las puertas. Es interesante que para cumplir esta misión no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Estaríamos destinados a fracasar. Necesitamos la autoridad de Cristo, y la única manera de hacer uso de la autoridad de Cristo es cuando nos mantenemos humildemente agarrados de Él. Él es la vid verdadera, nosotros somos sus ramas, y Él nos dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Pero cuando estamos unidos a Cristo, todas las cosas serán posibles, porque Cristo canalizará su poder y su gloria y su autoridad a través de su iglesia para cumplir su misión. Eso fue lo que comenzamos a ver en el libro de los Hechos. Eso fue lo que vimos en el aposento alto, cuando la promesa del Padre vino sobre los discípulos y los llenó de poder, y con autoridad ellos salieron a ser discípulos. Y las puertas de los infiernos no podían prevalecer contra ellas. El enemigo los atacaba de afuera y fracasaba. Trataba de atacarlos de adentro y fracasaba. Trataba de atacarlos con el poder político y fracasaba. Hasta Herodes murió en ese intento. Todos los ataques del enemigo fracasaban porque era una iglesia que estaba llena de gente que estaban llenos de Dios.
Esa es la clave. Si nosotros no lo hacemos, si no dependemos de Dios, estamos destinados a fracasar. Esa fue la gran lección que tuvo que aprender el rey Saúl. El rey Saúl, ¿te acuerdas de él? Él comenzó con todos los privilegios y toda la autoridad que Dios le había delegado. Él lo llenó del Espíritu Santo. Samuel oró sobre él, derramó el aceite preciado sobre él. Él fue lleno del Espíritu Santo, fue mudado en otro hombre. Saúl entre los profetas, dice la expresión que se usaba en ese tiempo, porque él estaba profetizando con los profetas, porque Dios quería que este rey fuera un rey profeta y llevara al pueblo de Dios por el camino de Dios con Dios. Pero tú y yo sabemos que Saúl no hizo eso. Saúl quería depender de sus propias fuerzas. Saúl quería hacerlo a su manera para Dios y no con Dios. Y tú sabes que él eventualmente rechazó a Dios. Le tomó 2 años levantarle su primer altar. Y aún así, él hizo una obra increíble. Porque es increíble lo que el hombre puede hacer a veces sin Dios. Tú sabes que Saúl hizo una obra monumental. Él tomó una nación que estaba esclavizada. Y él levantó una monarquía con ramas ejecutivas, ramas judiciales y especialmente con una gran rama militar. Él levantó un ejército de una nación que no tenía ni espada, que al comienzo solo él tenía una espada y su hijo Jonatán tenía una espada. Y de ahí ellos levantaron un ejército poderoso. Pero era todo basado en el mollero y en el poder humano. Y por eso cuando vinieron los enemigos y vino aquel gran gigante, Saúl en sus propias fuerzas, ni nadie en su ejército que él había levantado con sus propias fuerzas era capaz de enfrentar a aquel gigante que les aterrorizaba. Fue entonces que Dios levantó a otro hombre después de haberlo desechado, a un humilde jovencito pastor allá en Belén, en la tribu más pequeña, del clan más pequeña de esa tribu, de Isaí. Él levantó un jovencito trovador, un jovencito adorador, y fue este joven quien se acercó a este glorioso gigante y levantó una piedra que Dios había depositado en aquel río y la tuvo y la levantó en su onda. Y fue con el poder de Dios que él pudo derribar al gigante. Y aquel día Saúl fue recordado que no es con fuerza, que no es con habilidad humana, sino con el poder del Espíritu Santo, que el pueblo de Dios avanza y vence. No podemos pensar que podemos hacer esta obra en nuestras propias fuerzas. Somos llamados a morir para que Cristo se manifieste poderosamente en nosotros. Cuando morimos a nosotros mismos, a nuestras ambiciones, a nuestros recursos y dependemos exclusivamente de Dios, entonces que Dios puede hacer lo imposible a través de ti, a través de mí, para su gloria. No olvides eso. Si en toda esta pandemia no aprendemos esa lección, la hemos desperdiciado. Pero si aprendemos que no es por nuestra fuerza, sino por la gracia y la misericordia y el poder y la autoridad del Cristo exaltado, que podemos hacer la obra, entonces veremos ese avivamiento, entonces veremos lo imposible hecho realidad, entonces persistiremos y perseveraremos y triunfaremos. Y lo último es que Dios resucitó a Cristo entre los muertos para que su iglesia tenga un destino glorioso. Un destino glorioso. Pedro lo había mencionado en el primer capítulo de esa misma carta, cuando él dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mira lo que dice: porque Cristo se levantó entre los muertos, tú y yo tenemos una herencia incontaminada, incorruptible, inmarchitable, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Pero mientras llegamos a ella somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tenemos que creerlo para poder disfrutarlo. El día vendrá en que tú y yo moriremos
y pasaremos a la gloria que Dios nos tiene reservada. Si Cristo no viene primero por la iglesia, entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice Primera de Tesalonicenses. Seremos arrebatados en ese gran arrebatamiento de la iglesia y seremos unidos con Cristo, con sus huestes celestiales que vienen con Él, incluyendo los santos que habremos resucitado. Pero de una u otra manera, el punto es, a ti te espera un futuro glorioso. Ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni se ha concebido en el corazón del hombre las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Recuerdo la historia, y con esto termino. Recuerdo la historia de C.S. Lewis. Él tenía un gran amigo, J.B. Phillips. Phillips escribió una traducción del Nuevo Testamento, la Biblia Phillips. Es una excelente traducción. Pero el hermano Phillips estaba pasando por momentos bien difíciles. Su amigo C.S. Lewis, que era su paño de lágrimas, ya había muerto. Él se sentía solo, no tenía a quién ir y estaba pasando por varias adversidades y estaba tan desanimado que él dice que en una ocasión sentía que ya no podía continuar. Estaba muy triste, deprimido, pero se acercó al trono de la gracia de Dios y dice que en ese instante él tuvo una visión y vio a su amigo C.S. Lewis, joven, que lo miraba y le decía: oh, hermano Phillips, ten paciencia, porque mira, lo que te espera no se compara a lo que estás pasando. Y dice que duró solamente un instante, pero que en ese momento él recibió una nueva infusión de esperanza, de fortaleza, de fe, de propósito. Y de pronto él quitó los ojos de sí mismo y se puso a pensar en lo que le esperaba, en el glorioso futuro que era suyo, porque Cristo se levantó entre los muertos. Cuando tú y yo vivimos con la mirada puesta en Cristo, no el Cristo que estuvo en la cruz pero ya no está allí, sino el Cristo que es ascendido, que es exaltado, que está sentado a la diestra del Padre, el mismo Cristo a quien Esteban levantó la mirada cuando lo estaban apedreando y lo vio sentado de pie a la diestra del Padre. Ese Cristo maravilloso que nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te doy las fuerzas, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese mismo Cristo que le dijo a sus discípulos: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese mismo Cristo que está contigo ahora mismo, mientras tú escuchas este mensaje. Ese Cristo que sabe lo que estás pasando, lo que has sufrido. Ese mismo Cristo que sabe los desafíos que están por delante. Ese mismo Cristo que te dice: tú y yo juntos podemos salir adelante. Ese Cristo resucitado es el Cristo que nosotros celebramos hoy. Es el Cristo que murió y resucitó para levantar una iglesia gloriosa. El para qué de la resurrección es precisamente ese: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y se refería a su cuerpo, la iglesia, después de la resurrección. Así que nosotros celebramos como iglesia esa gloriosa resurrección. Que Dios nos dé la gracia para seguir adelante por los grandes días que están por venir. Vamos a orar. Hay ecos de primavera. Escuchamos el rumor de la brisa agradable que está por venir. Escuchamos el trino de las aves. Todo eso nos recuerda que la primavera está a las puertas. Escuchamos y vemos vemos las flores, sentimos su fragancia, vemos que todo está por reverdecer, todo está por volver a la vida, y todo eso nos recuerda que Cristo ha resucitado. Señor, gracias, gracias. Señor, mira el corazón de cada hermano, hermana que escucha este mensaje. Mira el corazón de los amigos que están escuchando este mensaje. Oh Dios, permite que nuestros corazones resuenen las buenas nuevas de que Cristo ha resucitado, que Cristo está sentado a la diestra del Padre y que nosotros tenemos acceso a su presencia por medio de su Espíritu, por aquel camino que Él ha abierto a través de su muerte y de su resurrección. Señor, ayúdanos a mirarnos como tú nos ves desde el cielo, no mirándonos como personas que estamos desesperanzados o
que somos pecadores que no tienen esperanza. Señor, ayúdanos a mirarnos con la mirada con la que tú nos ves, que hemos sido levantados con Cristo Jesús, que hemos recibido vida y que tenemos puertas abiertas al trono de la gracia de un Dios que nos llama hijos y que ansía bendecirnos, pero que nos ha pedido que oremos con fe y que creamos para recibir todo lo que Él ya ha hecho posible a través de la resurrección de su Hijo. Así que levántanos en esta preciosa oportunidad. Danos vida, danos fortaleza, danos esperanza, danos propósito, danos optimismo. Ayúdanos a levantarnos, Señor, sabiendo que podemos todas las cosas, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Levanta a mis hermanos, si están enfermos, sánalos. Si están desalentados, anímalos. Si están pasando por diversas pruebas, consuélalos. Si de alguna u otra manera, Señor, están deseosos de salir adelante en sus diferentes desafíos, dales la fe y la seguridad de que así será. Pero en esta preciosa oportunidad solo te pedimos, fortalécenos en nuestra persona interior por tu palabra y por tu espíritu, para que nosotros veamos las cosas desde tu perspectiva y batallemos en tu nombre y nos apropiemos de las bendiciones que tú has preparado de antemano para que sean nuestras. Gracias por la nueva identidad que tenemos en Cristo como hijos amados. Gracias por la autoridad que tú nos has dado para batallar contra las acechanzas del diablo en el nombre poderoso de nuestro Rey exaltado Jesús. Y gracias por el destino glorioso que nos espera cuando hayamos concluido nuestra misión aquí en la tierra. Oh Dios Todopoderoso, tenemos la seguridad de estar en ti. Ahora pedimos tu bendición. Te damos gracias por este glorioso día en que celebramos tu resurrección. Exaltado sea Jesucristo, nuestro Rey en gloria. En su nombre lo decimos todo y te lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Señor.